Abran ahí sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Vamos a continuar ahí en el estudio de este libro y estamos ya en el capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Okay. La semana pasada nos quedamos hasta final del capítulo 15, vimos un poquito del principio del capítulo 16, ¿recuerdan? Y veíamos la semana pasada esa situación que se dio entre Pablo y Bernabé, ¿recuerdan? Ese desacuerdo que tuvieron por causa de Juan Marcos, cuando Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades en las que hemos predicado para ver cómo están. A Bernabé le pareció buena la idea, la propuesta, y le dijo a Pablo, está bien, vamos, pero vamos a llevar también a Juan Marcos. Y a Pablo no le pareció buena idea eso. Y dice, de hecho, dice la Biblia que en el capítulo 15, versículo 38, dice que Pablo se opuso terminantemente a esa propuesta que le hizo Bernabé. Hubo tal desacuerdo, dice el pasaje, que terminaron separándose. Optaron por ir uno hacia un lado y otro hacia otro lado. Bernabé se llevó a Juan Marcos, su primo, y Pablo se llevó a Silas como acompañante para ir a esas ciudades donde habían predicado y visitar a los hermanos y alentarlos y confirmarlos en la fe. El plan del apóstol Pablo era ese, era visitar a los hermanos, visitar a las iglesias recién fundadas en ciudades como Listra, como Derbe, como Iconio, como Antioquía de Pisidia, y alentar, repito, y confirmar la fe de los hermanos. Así que salió Pablo junto con Silas de Antioquía de Siria con ese propósito en mente. En su viaje pasaron nuevamente por Listra y dice el capítulo 16 en los primeros versículos que allí en Listra conocieron a un discípulo joven llamado Timoteo. También comentamos un poco de él la semana pasada. Dice el pasaje que los creyentes de allí de Listra tenían un buen concepto de Timoteo. Eso es, creo personalmente que Timoteo es un buen ejemplo a seguir por todos nosotros, obviamente también por los jóvenes. El pasaje lo describe como un discípulo joven, un verdadero discípulo, temeroso de Dios, que buscaba siempre las cosas de Dios, que no buscaba lo suyo propio, como muchos otros, de modo tal que las personas, los creyentes que lo conocían, dice el pasaje, tenían un buen concepto de Timoteo. Cuando Pablo lo conoció y vio probablemente su fe, vio su testimonio, vio cómo los creyentes alrededor tenían un buen concepto de él, dice el pasaje, quiso Pablo que él fuera con ellos. Así que allí en Listra, Timoteo se unió al equipo de Pablo. Al principio, repito, nada más eran Pablo y Silas. Ya en Listra se unió Timoteo y continuó el viaje con ellos. Más o menos allí nos quedamos. Ahora sí, vamos a leer, miren. Capítulo 16, déjenme leer a partir del versículo 4. Capítulo 16, versículo 4. Dice así, luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles. Por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, perdón. Y dice el 5, así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. ¿Te fijas? Así que Pablo salió con ese propósito, fortalecer a las iglesias. Y dice el versículo 5 que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. ¿Okay? Y entonces pasamos ya al versículo 6 y este ya es el texto que vamos a ver el día de hoy. Dice así, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir
allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de leer? El tema que pensé para, el título más bien que pensé para esta predicación es cuando Dios dice no. Cuando Dios dice no. En ocasiones Dios dice no. De hecho, en muchas ocasiones Dios dice no. Y cuando Dios dice que no, lo mejor que podemos hacer tú y yo es aceptar la voluntad de Dios y evitar esos pensamientos que frecuentemente pueden llegar a nuestra mente, ideas o pensamientos tales como, ¿será que Dios ya no me hace caso? ¿Será que Dios no me oye? ¿Será que Dios ya no le interesa mi situación? ¿Será que Dios no quiere que yo haga su voluntad? En ocasiones en nuestra vida nos vamos a encontrar con que Dios nos dice que no. En ocasiones en nuestra vida nos vamos a hallar en momentos en que nuestros planes simplemente no los vamos a poder llevar a cabo. En ocasiones nos vamos a topar con un muro, obviamente no literal, que nos impida hacer lo que nosotros queremos hacer. Aún en ocasiones nos encontraremos con impedimentos para hacer lo que creemos o lo que pensamos que es la voluntad de Dios. Y ese es el caso que estamos leyendo con Pablo y sus acompañantes. Salieron de Antioquía, de Siria, con el propósito de visitar a los nuevos creyentes, a las iglesias recién fundadas. ¿Lo pudieron hacer eso? Sí, ya lo leímos. Fortalecieron la fe de los hermanos y leímos en el versículo 5 que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Cuando terminaron de hacer esto, Pablo con sus acompañantes seguramente pensaron, bueno, ya visitamos a las iglesias, ya quedaron fortalecidas, ahora vamos a continuar el viaje y vamos a llevar el mensaje del evangelio a otros lugares. Vamos a continuar obedeciendo el mandato de Dios de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y se propusieron ir hacia el sur, a la provincia de Asia. Emprendieron el viaje y no sabemos exactamente en qué momento, pero lo que sí sabemos es lo que acabamos de leer en el pasaje. El Espíritu Santo les había impedido que predicaran en la provincia de Asia en ese tiempo. Y yo no sé tú, pero la primera pregunta que viene a mi mente es esta: ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo es posible? Y de hecho no fue una sola vez en que el Espíritu Santo les impidió esto. Se dieron cuenta, fueron 2 veces. Lucas, el autor, menciona 2 veces. En el versículo 7, después de que dice que el Espíritu Santo les impidió que predicaran la palabra en la provincia de Asia, en el 7 dice, luego, imagínate a Pablo y sus compañeros, van rumbo a Asia, de alguna manera saben que Dios no quiere que vayan a la región de Asia a predicar el mensaje del evangelio, van con dirección al sur, pero de alguna manera se ven impedidos y entonces me imagino que después de platicarlo, de pensarlo y de orarlo, dice, bueno, está claro que Dios no quiere que vayamos en esa dirección, entonces vamos en otra dirección. Dieron media vuelta y entonces se dirigen al norte. Y dice el versículo 7, luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Y entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser eso posible? ¿De qué se trata? ¿No se supone que Dios había llamado a Pablo precisamente para eso, para que fuera y anunciara el mensaje del evangelio a los gentiles? A eso lo llamó Dios, ¿no?
No se supone que cuando salieron, y lo leímos ya en su momento, hermanos, cuando salieron en su primer viaje misionero, el mismo Espíritu Santo, dice el pasaje, los llamó de manera especial a Pablo y a Bernabé para que fueran. Y cuando fueron, dice que fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿Y ahora no salen con esto? Con que el Espíritu Santo les impide ir a la región de Asia, a la provincia de Asia. Y miren, venlo de esta manera. Pablo y sus acompañantes no iban de vacaciones a la provincia de Asia. Ese no era su plan. Ellos no iban de paseo, no iban con la idea de decir, bueno, vamos a ver cómo es la provincia de Asia. Y por ahí nos pasamos unos días turisteando y pues ahí nos la pasamos tranquilo. No, ellos iban con el propósito claro en su mente y en su corazón de llevar el mensaje del Evangelio a ese lugar, de predicar la palabra de Dios. Y te fijas lo que dice textualmente allí, el versículo 6, dice que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra allí en la provincia de Asia. No dice que les impidió que fueran, dice que les impidió que predicaran la palabra. Y otra vez la pregunta, ¿cómo puede ser? ¿De qué se trata? ¿No fue acaso el mismo Señor Jesús quien dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones? Porque ahora leemos esto en 2 ocasiones que el Espíritu Santo les impide hacer esto. Algo que nos puede ayudar a entender esto que estamos leyendo es lo que dice al final del versículo 6. Dice que en el versículo 6 que el Espíritu Santo les prohibió que predicaran la palabra, así dice, que predicaran la palabra en la provincia de Asia, pero ¿te fijas cómo termina? En ese tiempo. En ese tiempo. No es el tiempo, todavía. No es el tiempo. Porque a lo mejor pudiéramos pensar, bueno, ¿y qué Dios no quiere que las personas de allá, de aquella región, de aquella provincia de Asia, oigan el mensaje del Evangelio y se salven? Sin duda que Dios quiere eso. Pero no era el tiempo. No era el tiempo que Dios tenía planeado para que el mensaje del Evangelio llegara a la provincia de Asia. Más adelante llegaría, pero aún no. Así que mira, no sabemos la manera en que Dios les impidió a Pablo y a sus compañeros ir a donde ellos planeaban ir. Sus planes eran buenos. El propósito que tenían era bueno, era bíblico. Pero de alguna manera el Espíritu Santo les impidió que llevaran a cabo esos planes. ¿Cómo se los impidió? No me lo preguntes porque no lo sé. El pasaje no lo dice. No sabemos cómo, pero de alguna manera Pablo y sus compañeros supieron que no era la voluntad de Dios en ese momento que ellos fueran a la provincia de Asia a predicar el Evangelio. Ellos supieron que era Dios mismo quien les estaba impidiendo ir. O dicho de otra manera, supieron que era Dios mismo quien no les permitió ir en ese momento. Ellos sabían que no era algo circunstancial. Ellos sabían que Dios estaba detrás de eso. Y hermanos, haremos bien nosotros en tener presente esto. Cuando Dios nos impida hacer algo que nosotros hemos planeado, haremos bien en tomar en cuenta o tener siempre presente que es Dios muchas veces quien está detrás de eso. Por alguna razón, en ocasiones, o por algunas razones, Dios nos impide que hagamos cosas que nosotros queremos hacer, cosas que incluso son buenas, pero que en ese momento tal vez no están dentro de la voluntad de Dios o no dentro del tiempo de Dios. Así que Pablo y sus compañeros supieron que el hecho de que no pudieran ir a la provincia de Asia no era algo circunstancial. Ellos sabían que Dios estaba detrás de eso. Supieron que Dios
Dios no quería que fueran a Asia, al menos no en ese tiempo. Ellos sabían que no era el tiempo de Dios. Ahora, trata de imaginarte tantito, piensa tantito conmigo. Imagínate, de alguna manera saben que Dios no quiere que vayan, y entonces se quedan a medio camino, Pablo, Silas y Timoteo. Su plan era ir a Asia, pero no pueden ir, Dios les impide ir, y se quedan a medio camino. Imagínate a Silas y a Timoteo preguntándole a Pablo, ¿y ahora, Pablo? ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Y ahora qué sigue, Pablo? Y Pablo diciendo, no sé. ¿Cuál es el plan, Pablo? No sé. No sé, solo sé que Dios no quiere que vayamos a la provincia de Asia. ¿Qué hacemos, Pablo? No lo sé. ¿Hacia dónde nos vamos, Pablo? No lo sé. No, me imagino a Pablo a lo mejor diciendo, no tengo idea. No tengo idea. ¿Qué ha pasado? A mí me ha pasado y más de una vez. Hay muchas ocasiones en que no sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Para dónde voy? ¿A dónde me dirijo? ¿Para allá o para acá? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? No sabemos. No sabemos. Y probablemente Pablo le diría a sus compañeros, bueno, lo que podemos hacer es esperar. Esperemos. Esperemos. Dios nos ha mostrado que no quiere que vayamos, al menos no en este momento, que vayamos a la provincia de Asia. Honestamente diría Pablo, yo no sé a dónde más podríamos dirigirnos. Ya tratamos de ir a Asia, el Señor nos dijo que no. Ya tratamos de ir a Bitinia y el Señor nos dijo que no. ¿Qué vamos a hacer? Esperar. Y muchas veces, hermanos, seguramente tú estarás de acuerdo conmigo, en muchas ocasiones el Señor no nos permite saber cuál es su voluntad. Habrá ocasiones en nuestra vida en que lo único que podremos hacer es esperar a que Dios nos muestre su voluntad y que Él dirija nuestros pasos. Habrá ocasiones en nuestra vida en que nuestros planes simplemente se van a detener. Tengo un plan que me parece un perfecto plan, lo he pensado, lo he meditado, lo he orado, me siento tranquilo, creo que Dios me está moviendo en esta dirección, creo que Dios está permitiendo que yo haga esto, y de repente los planes se detienen. Abruptamente. Pasa y pasa frecuentemente. Y si no te ha pasado, seguramente te va a pasar. Llega el momento en que nuestros planes simplemente no pueden avanzar. Habrá ocasiones, hermanos, en que Dios impedirá que llevemos a cabo nuestros planes. Habrá ocasiones en que Dios permitirá que atravesemos tiempos de espera, tiempos de incertidumbre, para que entonces, después de pasar un tiempo de espera en el que buscamos de manera más especial a Dios, en esos tiempos en los que oramos con más fervor, entonces el Señor, después de un tiempo, nos muestra cuál es su voluntad y nos muestra por dónde ir y cómo hacer las cosas. Pasan esos tiempos, repito, y pasa muy a menudo. Cuando lleguen esos tiempos, no te sorprendas. Y no pienses, como decía yo hace un momento, no cometamos el error de creer que Dios o está enojado con nosotros, o que Dios, a Dios no le interesamos, o que Dios no se ocupa de nosotros. No es así. Cuando en tu vida lleguen momentos así, o tiempos así, dale gracias a Dios por esos tiempos. Esos tiempos en los que el Señor impide que hagamos algo y en el que no vemos claramente la voluntad de Dios para nuestra vida,
Esos tiempos son una bendición y yo le ruego a Dios que lo veamos así. Son una bendición y son también, aparte de una bendición, son tiempos de prueba para nosotros. Cuando estamos ahí en un punto en donde no sabemos qué sigue, qué hacemos, para dónde. Son tiempos de prueba para nosotros también. Mira, en esos momentos hay dos maneras de reaccionar. Dos maneras. Una, o me enojo y le reclamo a Dios, en berrincho, hago berrinches porque Dios no me permite hacer lo que yo quiero hacer. Y tomo la actitud de un niño, así como los niños que andan por aquí entre nosotros. Tomamos la actitud de un niño pequeñito y digo, pues entonces ya no juego. ¿Sabes que hay mucha gente que toma esa actitud, lamentablemente? Cuando Dios les impide que hagan o que lleven a cabo los planes que tienen, se enojan y le reclaman a Dios. ¿Ah? Y no lo dicen así con estas palabras, pero en otras palabras dicen lo mismo, pues ya no juego, pues ya no voy, ya no oro, ya no leo, ya no ofrendo, ya no me reúno. O tomamos esa actitud, esa reacción, o por el contrario, esperamos pacientemente, sabiendo y confiando que Dios sabe lo que hace. Hermanos, lo mejor que podemos hacer en momentos como esos, es esto, es esperar con paciencia, confiando en Dios, sabiendo que Dios sabe lo que hace. Muchas veces nosotros creemos saber lo que hacemos, pero no es así. Y nos olvidamos de que Dios es el sabio sin medida y que Él sabe lo que hace y sabe qué es lo mejor para nosotros. Así que repito, lo mejor que podemos hacer en momentos como esos es esperar pacientemente, confiando en que Dios sabe lo que hace. Yo me imagino que Pablo, junto con sus compañeros, estuvieron esperando pacientemente. Vamos a continuar leyendo, miren. Leímos hasta el versículo 7, ahora vamos a leer el versículo 8. Y dice así: así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Y llegaron a Troas. Y allí en Troas, hermanos, pasaron algunas cosas y las menciona aquí el pasaje. Otra vez, yo me imagino a Pablo y sus compañeros allí en Troas orando, especialmente a Pablo, orando fervientemente y diciéndole: Señor, muéstranos, aquí estamos ya, ¿a dónde? ¿Para dónde nos dirigimos? ¿A dónde quieres tú que vayamos nosotros? Estando allí, miren, versículo 9. Esa noche, Pablo tuvo una visión. Y aquí viene entonces la visión. Dice enseguida: puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. ¿Te fijas? Allí en Troas, Dios le mostró a Pablo y a sus compañeros, otra vez, si tú me preguntas cómo les mostró, bueno, está la visión, pero aparte de eso, con más detalles, no sé exactamente. Sabemos lo que Lucas nos dice. Pablo tuvo una visión y la visión era esta, ya la leímos, era un hombre de Macedonia puesto en pie diciéndole a Pablo: ven a Macedonia y ayúdanos. Allí, después de un tiempo de espera, después de un tiempo en el que Pablo y sus compañeros no sabían o no tenían bien claro hacia dónde dirigirse, se vieron impedidos por Dios para ir primero a Asia y luego para ir a Bitinia. Y probablemente después de un tiempo en donde estuvieron pensando: ¿y ahora qué pasa? ¿Qué sucede? Después de un tiempo,
Dios les mostró claramente cuál era su voluntad y hasta dónde quería que ellos fueran. Y entonces, dice el versículo 10, decidimos salir de inmediato. De inmediato. ¿Ah? Ya no había dudas. Ahora estaba todo bien claro. De inmediato salimos, dice, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Así que mira, número uno, allí en Troas, Dios les mostró su voluntad, sus planes. Dios les mostró claramente a dónde quería que se dirigieran llevando el mensaje del Evangelio. Pero allí en Troas también ocurrió algo. Hay un detalle que no sé si lo han notado, y si no ahorita espero que lo noten junto conmigo, porque quiero que noten con este detalle que vamos a ver que Dios tiene sus planes y sus planes, óyelo bien, son muchísimo mejores que nuestros planes. Y cuando Dios tiene un plan para alguno de nosotros, Dios nos muestra ese plan a su debido tiempo, pero también Dios nos da los recursos para llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? Miren, déjenme leer nuevamente a partir del versículo 6. Ajá. Creo que nos va a ayudar a entender y a ver lo que quiero que noten conmigo. Recuerden, un dato. El autor del libro de Hechos es Lucas. Ajá. Ahora miren, ténganlo presente eso. Dice en el versículo 6, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia. ¿Te fijas que se refiere a Pablo y sus compañeros en tercera persona o en cuarta persona, no sé? Pero se refiere como ellos, Pablo y Silas, viajaron, dice, por la región de Frigia y de Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron, ¿quiénes? Pablo, Silas y también Timoteo, que ya iba con ellos, al norte, hacia la provincia de Bitinia. Pero de nuevo el Espíritu Santo no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Y aquí viene, mira, versículo 10. Entonces, ¿qué dice? Decidimos. No dice decidieron. Dice decidimos. ¿Sabes quién está hablando ahí? Lucas, el autor de Hechos. ¿Saben lo que esto significa? Que allí en Troas, Lucas se unió al equipo misionero de Pablo. Ya no solamente era Pablo y Silas y Timoteo, ahora también estaba Lucas, el médico amado. 4. Pero eso no es todo. Mira, vamos a seguir leyendo. Versículo 11. Date cuenta que a partir de este momento, Lucas empieza a hablar ya en primera persona. Versículo 11. Subimos a bordo de un barco en Troas. Navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. Así que allí en Troas, Dios provee para el equipo misionero de Pablo a un miembro más. Y desde Troas, Lucas los acompañó. Llegaron a Macedonia, particularmente a Filipos, la ciudad de Filipos. Allí en Filipos, esto lo vamos a ver ya la próxima semana, si Dios lo permite, allí en Filipos, Pablo y sus compañeros hicieron lo que Dios les llamó a hacer, predicar el Evangelio, allí en Filipos. Y en Filipos hubo gente que oyó el mensaje del Evangelio, creyeron en Jesús, se arrepintieron de sus pecados y se volvieron a Dios de todo corazón. Allí en Filipos surgió también, por la gracia de Dios, una iglesia.
Así que después de pasar un tiempo allí en Filipos, Pablo y sus compañeros, ellos tenían que seguir avanzando, ir a otro lugar. De hecho, dice más adelante que se dirigieron a Tesalónica. Pero en ese lugar, en Filipos, ya había un grupo de creyentes, una iglesia, y alguien tenía que quedarse allí. Y adivina quién se quedó allí. Vamos a leerlo, mira, al final del capítulo 16. Después de que a Pablo y a Silas los metieron a la cárcel, después de haberlos golpeado, y luego los querían sacar así, un poco a escondidas, los sacaron de la cárcel. Pablo dijo, después de que nos azotaron injustamente, sin motivo alguno, ahora quieren que nos vayamos así, sin decirnos nada. Y Pablo dice, por cierto que no, que vengan ellos y que nos saquen. Entonces fueron las autoridades, los sacaron. Dice el versículo 40, al final del capítulo 16. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después, ¿qué dice? Se fueron. ¿Te fijas? No dice después nos fuimos. Dice después se fueron. ¿Quiénes se fueron? Pablo, Silas y Timoteo. Se fueron de la ciudad con rumbo a Tesalónica. Y eso implica entonces que Lucas se quedó allí en Filipos cuidando más bien a ese grupo de creyentes que habían surgido en ese lugar. ¿Te fijas? ¿Ves cómo Dios obra? ¿Ves cómo Dios actúa? Pablo en un principio, junto con sus compañeros, tenían planes de ir a un lado, a la provincia de Asia y luego a Bitinia. Y Dios de alguna manera les dijo, no es el tiempo todavía. Tengo otros planes para ustedes. Dios tenía ya los planes para ellos y tenía también ya planeada la manera en que se iban a hacer las cosas, y Dios les iba a proveer de los recursos para que llevaran a cabo los planes de Dios. Llegaron a Filipos, predicaron el evangelio, surgió una iglesia, y Dios, te fijas, desde Troas, Él proveyó a alguien que se quedaría al tanto de la iglesia allí en Filipos. Hermano, hermana, los planes de Dios son perfectos. Y los planes de Dios, óyelo bien, son muchísimo mejores que tus planes o que mis planes. Tómalo en cuenta, recuérdalo. La próxima vez cuando Dios te impida hacer algo en tu vida, recuérdalo. Los planes de Dios son mejores que los tuyos. Y cuando no sepas exactamente cuál es la voluntad de Dios para tu vida, recuérdalo, Dios sabe lo que haces. Y en ocasiones Él permite que atravesemos por momentos así, en donde no sabemos exactamente para dónde ir. Y en esos momentos es cuando podemos buscar a Dios de manera ferviente y orar también de manera ferviente, buscando a Dios y buscando su voluntad, pidiéndole, Señor, muéstrame, y el Señor nos muestra cuando Él quiere su voluntad. Ahora mira, en el tiempo que me queda, porque ya se está acabando, y de hecho ya es la parte final, hablando de la voluntad de Dios, quiero que veamos algunas cosas brevemente. En cuanto a la voluntad de Dios, una pregunta que se hace mucha gente o muchos cristianos es, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sé qué es lo que Dios quiere para mí? Y tenemos que tener en cuenta que en la Biblia no vamos a encontrar cosas o versículos que nos digan, por ejemplo, fulanito, tú tienes que ir a trabajar a tal lugar. O fulanito, fulanita, es mi voluntad para ti que te cases con fulanito o con fulanita. No vamos a encontrar cosas así. En la Biblia vamos a encontrar principios que nos van a ayudar a poder conocer la voluntad de Dios y a tomar decisiones sabias para nuestra vida. Pero mira, en cuanto a la voluntad de Dios para tu vida o para mi vida, aquí quiero decirte una exhortación.
Y la exhortación es esta: cuidado. Cuidado. Cuando no sepas la voluntad de Dios, o cuando quieras saber la voluntad de Dios para tu vida, tienes que ir a la fuente correcta. Tienes que buscar en el lugar correcto. ¿Y por qué digo esto? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces hay personas que buscan o asocian la voluntad de Dios con, por ejemplo, las circunstancias que rodean su vida. Y por ejemplo, si en mi vida pasa algo, yo cometería un error al pensar o al decir, bueno, está pasando esto en mi vida, ha de ser porque Dios quiere que yo haga esto. No, no es así. No busques la voluntad de Dios en las circunstancias de tu vida. Cuidado con eso, porque puede ser engañoso. Óyelo bien, las circunstancias alrededor de tu vida no revelan la voluntad de Dios. No es así. No es que, por ejemplo, por poner nada más un ejemplo que, si no tenemos cuidado, creo que podemos tomarlo de pretexto muchas veces. Es domingo en la mañana, te preparas para el culto, todo muy bien, todo en orden, pero resulta que vienes en el camino y la carretera, la autopista o la calle está cerrada. Y estás ahí, ¿y ahora qué? No puedes ni avanzar ni retroceder. Ha de ser que Dios no quiere que vaya al culto. ¿Tú crees? No es así. O que pides el taxi en el número donde quiera que lo pidas y el taxi no llega o te cancela quién sabe cuántas veces. Yo creo que Dios no quiere que vaya hoy. No es así. Vuelvo y repito, las circunstancias no revelan la voluntad de Dios. Eso por un lado. Por otro lado, un error que también comete mucha gente y es frecuentemente, lamentablemente, los sueños. Los sueños no revelan la voluntad de Dios. No cometas el error de pensar o de creer, es que soñé con esto. Ha de ser que Dios quiere decirme algo, o ha de ser que Dios me está mostrando qué hacer o qué no hacer. No. Los sueños no revelan la voluntad de Dios. Algo más. Las emociones. Cuidado también con esto, con las emociones, los sentimientos. Cuidado con las corazonadas. Mucha gente dice, bueno, pues yo me siento bien, me siento tranquilo, me siento en paz, hay paz en mi corazón. Yo creo que Dios quiere que haga esto. No siempre es así. Otra vez, ni las emociones, ni los sentimientos, ni las corazonadas, por mucha tranquilidad que tú tengas en tu corazón, las emociones no revelan la voluntad de Dios. Así que mira, no confíes ni en las circunstancias, no confíes en los sueños, no confíes en tus sentimientos, en tus emociones, en tus corazonadas. No confíes en eso para buscar la voluntad de Dios. ¿Sabes en qué tienes que confiar para conocer la voluntad de Dios? Confía en la palabra de Dios. La Biblia es la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Aquí está. Léela. Pero no cometas el error de creer que si pasa algo en tu vida, ha de ser que Dios quiere que tú hagas esto, o que Dios no quiere que hagas algo. No cometas el error de creer que si soñaste algo, ha de ser que Dios está tratando de decirte algo. O que si tienes una corazonada,
ha de ser porque Dios quiere que hagas o no hagas algo. No es así. Confía en la palabra de Dios. Porque la voluntad de Dios está revelada aquí en su palabra. Un error que comete también mucha gente, y no sé si tú lo has llegado a cometer, cuando pasa algo en la vida de una persona, o la persona se siente intranquila o inquieta, muchas veces las personas dicen, ¿qué será? ¿Será que Dios está tratando de decirme algo? Y yo digo, ¿en serio? ¿En serio? Yo creo que es un error el pensar de esa manera. En primera, mira, Dios no tiene que tratar de decirte nada. Lo que Dios quiere decirte te lo dice, y te lo dice aquí en la palabra de Dios. Así que no cometamos el error de creer que Dios nos está tratando de decir algo a través de las circunstancias, o a través de los sueños, o a través de las corazonadas. Vuelvo y repito, ¿quieres saber lo que Dios dice? Hermano, hermana, lee la Biblia. Lee tu Biblia. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Lee tu Biblia. ¿Quieres saber, joven, señorita, si ese muchachito, esa muchachita con el que estás saliendo, o a quien le estás echando el ojo, Dios lo aprueba para que tengas una relación de noviazgo y aún para que te cases con él? ¿Ah? No cometas el error de esperar que Dios te lo muestre en un sueño o mientras deshojas una margarita. Lee la Biblia y allí vas a saber si Dios lo aprueba o no lo aprueba. Bien sencillo, ¿eh? Si no es cristiano, ten por seguro que Dios no lo aprueba. Y tú puedes venir conmigo y decirme, pastor, pero mire, es un buen muchacho. ¿Y sabes qué te voy a decir yo? No. Pastor, pero es un buen estudiante. Qué bueno. ¿Y sabes qué te voy a decir? No. Si no es cristiano, no. Y tú podrás decir, bueno, pastor, mire, pues entonces déjeme pensarlo y déjeme orarlo y a ver qué Dios me dice. Y yo te voy a decir, está bien, ve, piénsalo, ora, y cuando vengas conmigo, ¿sabes qué te voy a decir? No. Porque no es cristiano. Hermanos, si queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que ir a la palabra de Dios. Así que mira, ¿cómo saber la voluntad de Dios o cómo conocer la voluntad de Dios? Número 1, ora. Ora. Pídele a Dios, Señor, muéstrame. ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida? Ora. Busca, mira, en el libro de los Salmos, el Salmo 143. Salmo 143 y versículo 10. Salmos 143, versículo 10. Este es un salmo de David y de hecho es una oración. Mira cómo dice David al Señor en su oración en el versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Te fijas? Así que ora. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Ora. Clama a Dios y dile, Señor, muéstrame tu voluntad. Muéstrame qué es lo que tú quieres que yo haga.
Muéstrame a dónde quieres que yo vaya, a dónde quieres que yo no vaya, y enséñame a hacer tu voluntad. Dice la segunda parte del versículo 10, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Así que ¿quieres saber la voluntad de Dios para ti, para tu vida? Ora y pídele a Dios. Ora, ora, ora. Busca a Dios de manera ferviente en oración y pídele. En segundo lugar, aparte de orar, lee tu Biblia. Aparte de orar, si quieres conocer la voluntad de Dios, lee tu Biblia. Usa tu Biblia, hermano. Usa tu Biblia, pero úsala correctamente. ¿Sabes cuál es? Mira, suena de risa, pero me temo, y creo que es así, mucha gente dicen ir a la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios, y dicen usar la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios, pero la usan de manera incorrecta. ¿Y saben lo que hace mucha gente? Creyendo que de esa manera Dios les va a mostrar su voluntad, hacen esto. Aquí. Mira, el Señor me está diciendo esto. No, mi hermano. No es así. No funciona así. No lo hagas. No es así. Usa tu Biblia, pero úsala correctamente. Léela, estúdiala y con la ayuda del Espíritu Santo, interprétala correctamente. ¿Sabes cuál es el problema con mucha gente? El problema con mucha gente es que buscan la voluntad de Dios, pero buscan la voluntad de Dios en las circunstancias, en los sueños, en las emociones, y buscan la voluntad de Dios en esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque no quieren leer la palabra de Dios. Porque es más fácil esperar que Dios me muestre su voluntad en una circunstancia o en un sueño, piensan ellos, o es más fácil esperar que Dios me haga estar tranquilo para saber si es así o no, que ir a la palabra de Dios, abrirla, leerla, estudiarla, interpretarla correctamente y entonces conocer la voluntad de Dios para mi vida. Lo que mucha gente tiene, ¿sabes qué es? Es pereza. No quieren ir a la palabra de Dios, no la quieren leer, no la quieren estudiar, no la quieren meditar, no la quieren interpretar y quieren las cosas fáciles, cómodas. Que el Señor me hable en un sueño. Que el Señor me muestre en una visión como a Pablo. Por cierto, no esperes que Dios te muestre en una visión su voluntad como lo vemos en el caso de Pablo. Recuerda, estas cosas que leemos en el libro de Hechos no son normativas. No quiere decir que siempre tiene que pasar así. No es así. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Usa la palabra de Dios, pero úsala correctamente. De otra manera no vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida. En tercer lugar, aparte de orar y de usar correctamente la palabra de Dios, hermano, hermana, busca consejo. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Busca el consejo de otras personas. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios, capítulo 12. Proverbios capítulo 12, versículo 15. Doce 15. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. ¿Te fijas? Los sabios prestan atención a otros. Los sabios piden consejo. Pide consejo, hermano. Pide consejo. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Es bueno, es prudente
y es sabio buscar el consejo de otras personas. Obviamente, busca el consejo de personas sabias, personas que tengan temor de Dios y personas que te van a aconsejar de acuerdo a la palabra de Dios. Así que ora, usa la palabra de Dios correctamente, busca consejo, y cuando Dios te muestre su voluntad, aunque su voluntad sea algo que tú no pediste, o que no te gusta, o que tú no esperabas, humíllate y sométete ante Dios y ante su voluntad. Humíllate y sométete ante Dios y ante su voluntad. Y el ejemplo, repito, subrayo, el ejemplo para esto es nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. La noche que fue entregado, dice la Biblia, allá en los Evangelios, estando él orando allá en el huerto de Getsemaní, ¿recuerdas cómo oraba él? Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Te fijas? Aunque la voluntad de Dios sea algo que tú no esperabas, que tú no quieres, humíllate delante de Dios y sométete a su voluntad. Y por último, descansa en la soberanía de Dios. Descansa. Descansa sabiendo que Dios es soberano, que todas las cosas están en su mano, que Él sabe lo que hace, que tú muchas veces no tienes ni idea de lo que tienes que hacer, pero Dios sabe lo que hace. Y descansa también en el hecho de saber que siempre, óyelo bien, siempre, independientemente de cuál sea la voluntad de Dios, siempre su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Siempre. Así que ahí está. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Ahí están algunas cosas que tú y yo podemos hacer. Y para los que no están en Cristo, para aquellos que están aquí y aún no están en Cristo, déjenme decirles que la voluntad de Dios para ustedes que no están en Cristo, que no se han arrepentido, la voluntad de Dios es precisamente esa: arrepiéntete. Arrepiéntete. Y vuélvete a Dios de todo corazón. Por ahí tienes que empezar. No quieras conocer la voluntad de Dios para otras cosas en tu vida si no estás obedeciendo y sometiéndote a la voluntad de Dios en esta área. Dios manda, dice la Biblia ahí en Hechos, a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que para ti, que aún no te has arrepentido, tienes que saber que esta es la voluntad de Dios para ti. Arrepiéntete y ven a Dios por medio de Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Ok? Pónganse de pie, vamos terminando.